Bueno, ¿quién era Bernardo Gálvez? Pues Bernardo de Gálvez era una persona que nació en la comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga, en la hoy provincia de Málaga, entonces Reino de Granada, que pertenecía a una familia de hidalgos, es decir, de nobleza baja, que en la generación que le tocó vivir, pues en su familia pues había venido a menos y tenía que trabajar en la tierra, tenía que ganarse el pan como cualquier persona. Sin embargo, era una familia intelectualmente muy puntera y gracias a eso pues ocurrió una serie de cosas en su vida, en el entorno familiar, quiero decir, en donde la familia se colocó en los puestos claves, o lo colocaron, o acabó ocupando puestos claves de la monarquía de Carlos III. Y él fue una pieza esencial en la política internacional de Carlos III. Te lo digo porque yo pregunté por ahí, aparte de hablar contigo, pregunté por ahí quién era Bernardo de Gálvez. Y hubo una respuesta que me gustó mucho porque lo definía en una sola palabra. Decía, un gran héroe. Sí, se acabó convirtiendo en un gran héroe. Pero no era un gran héroe en el sentido militar, que es lo primero que lo era, no perdió ni una sola batalla. Y además tuvo la virtud de ganarlas muchas, no todas, pero de ganarlas muchas con pocos recursos. O sea, tiraba de ingenio, de mucho valor y de mucho liderazgo. Pero no solamente era un héroe en ese sentido, era una persona de grandes principios, era un gran hijo, era un ilustrado de su época, era una persona muy formada, de hecho componía música, eso no se sabe mucho, pero componía música, promovió los aerostatos, los primeros aerostatos, o el antecedente del aerostato en Madrid, por ejemplo. En fin, era un gran hombre, más que un gran héroe, era un gran hombre, de cuya faceta de grandeza la heroicidad era una de sus cualidades. Era una de sus cualidades muy significativa y muy importante, pero era un gran hombre. Porque, a ver, en aquellos momentos en los que él desarrolla en la parte más rusa de su carrera hay otro elemento que también es parte de su vida y que le condiciona, que es la enorme presencia de España en lo que hoy es Estados Unidos. Una enorme presencia, una presencia vastísima. De hecho, es lo que le canaliza al culmen de su heroicidad y de su carrera profesional. Él no empieza en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, en lo que era Nueva España, en la zona del Río Grande. Él empieza en Portugal, en la guerra contra Portugal, en la guerra de los 7 años, en el frente del Bas. Después pasa a Pau. La corona francesa y la corona española, Borbones los dos, tenían unos acuerdos de intercambio de militares, de formación y contaban los méritos de servicio en un ejército, en el otro y tal, ¿no? Entonces él pasa un periodo de formación en Pau, en la ciudad de Pau, y ahí pues se imbuye mucho de la cultura dominante del siglo XVIII, que era la francesa, ¿no? El idioma, el espíritu ilustrado, sin renunciar a sus principios cristianos. Era una familia muy religiosa y tremendamente humana. Lo demostró como virrey, lo demostró con sus tropas. Lo que he dicho antes, era un gran hombre. Y volviendo a lo que te estaba preguntando, de lo que te estaba diciendo de la presencia en lo que hoy es Estados Unidos, había una presencia británica muy reducida en las 13 colonias, que eran justamente solamente la parte de la costa atlántica, una influencia francesa en la parte de la Luisiana y el resto era español, salvo la franja central que era de los indios. Esa circunstancia de existir tres potencias en Estados Unidos ocurre también en Europa, es un reflejo de Europa. Inglaterra, Francia y España son las tres potencias en aquel momento que están manejando la política en relación a América del Norte. Sí, ¿y la pregunta es? Y la pregunta es, ¿eso influye de una manera notable en lo que es la carrera de Bernardo de Gálvez? Sí, a ver, de una manera notable y
Sí, porque Bernardo de Galvez, independientemente de que sus familiares ocupan cargos muy importantes en la administración del Estado, principalmente José de Galvez, que acaba siendo ministro plenipotenciario de Indias, era el ministro más importante de Carlos III, pero Bernardo de Galvez empieza, como he dicho antes, pues según sus circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que en él confluyen una serie de elementos que pues, los caminos caprichosos de la historia hacen que lo coloquen en el momento adecuado, con sus virtudes adecuadas, con su formación adecuada, en un entorno, digamos, en donde se mezclaban, como tú bien has dicho, los elementos europeos con los elementos indígenas. Y él lo supo gestionar ambos muy bien. Muy bien. Cuando no solamente ya apuntó maneras, que fue su digamos, su formación, esto es mi opinión personal, pero su formación como gran militar acabó concluyendo desde el punto de vista práctico, no hablo desde el punto de vista académico, acabó consolidándose cuando estuvo de capitán de fronteras en la zona de Río Grande o capitán de policías internas. Pero después, cuando fue gobernador de la Luisiana, entre esos dos puntos, regresó a Europa, podía haber muerto porque intervino en una batalla en el norte de África muy importante, que de hecho lo hirieron. En fin, gestionó perfectamente digamos, la mezcla inglesa, francesa y española desde Nueva Orleans como gobernador de la Luisiana, como sus relaciones con el mundo indígena, para apaciguar tribus, tratados de comercio y de paz, buscar aliados contra Inglaterra cuando declara Carlos III la guerra al Reino Unido. Todo lo llevó perfectamente. Es una gesta absolutamente, ahora me gustaría decidir, en lo que es la gesta, en lo que es la aventura. Es una aventura realmente épica, porque son no solamente lo que has citado de la parte indígena, de pacificar esa zona de la frontera con lo que se llamaban los presidios, que eran aquellos puestos fortificados, pero es que el tío le conquista a los ingleses 3 fuertes al otro lado del Mississippi, con unas distancias y unas absolutamente increíbles. Son unas batallas donde se mezclan el huracán con los británicos, bueno. Ahora, conforme me estás diciendo eso, me estoy acordando de la frase de Felipe II que él no envió a su gran armada a luchar contra los elementos, ¿no? Entonces, por supuesto, con todo respeto hacia el gran rey, que fue Felipe II, se puede decir que Bernardo de Galvez no venció a los elementos, porque obviamente eso no, pero sí los toreó, vamos a decirlo así. Los superó, acabó sobreponiéndose siempre a ellos. Bernardo de Galvez consiguió todo lo que se propuso bajo su mando. Incluso lo que se proponían otros, porque fue fundamental para la independencia de los Estados Unidos, es decir, lo que se proponía Jorge Washington y los suyos, porque sin la ayuda de Galvez lo hubiesen tenido, por lo menos se hubiese retrasado bastante la independencia. Francia y España básicamente lo que hacen es repartirse el escenario bélico. Entonces, financieramente habían llegado a un acuerdo que más de una vez Francia no puede cumplir y España le tapa, por decirlo así, esas vergüenzas desde el punto de vista de los tratados internacionales. Carlos III se comportó muy bien con sus primos, era el mayor de los Borbones y Carlos III se comportó muy bien con sus primos cuando Francia no llegaba en algún momento. Pero lo que hicieron es repartirse el escenario bélico. Francia se quedó de Florida para arriba, por eso Francia quizás ha sido más fácil que se llevara el mérito que ahora estamos tratando de que España recupere el que realmente tuvo, y se quedó con el frente de las 13 colonias y de ahí la figura tan legendaria como Lafayette. Pero España se quedó de la Florida para abajo y con todo el frente de la Luisiana. Entonces, y Francia también se quedó con Asia, con el frente de Asia. Entonces, digamos que
que siguieron una estrategia de disgregación del potencial militar del Reino Unido, que le salió bien, y la parte española, el protagonista, el ejecutor, fue Bernardo de Galvez, salvo en Centroamérica, que fue el padre de Bernardo de Galvez. Bueno, todo quedaba en casa. Con estos mimbres tan buenos, con estas historias, con este material tan potente, una superproducción cinematográfica. Sí, señor. Había que hacerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros mayores o a nuestros o amigos tal, de esto? Si estuviéramos en Estados Unidos, si fuéramos a Estados Unidos o incluso Inglaterra y tal, ya se hubiera hecho una gran película. Pues bueno, yo creo que parece ser que todo el mundo lo opina, pero nadie se remanga, ¿no? Había que remangarse, los astros se alinearon en un momento dado y desde Málaga pues hemos hecho la primera versión literaria del guión, de la superproducción cinematográfica. Entonces ha sido un trabajo de mucho tiempo, de investigación, con la ayuda de historiadores e instituciones históricas y asociaciones culturales y fundaciones de ambos lados del charco. Y bueno, yo creo que estamos a conseguirlo. La potencia narrativa que tiene la batalla de Pensacola, cuando el San Ramón encalla y luego se va solo y le manda aquella frase del que tenga honor y valor que me siga, y consiguen aquel pequeño en el Galveston, ¿no? Pasar la barra de arena y entrar en la bahía hasta ganar la batalla de los ingleses, que eran 1000 y pico tíos. O sea, es de una potencia visual. Realmente sí. O sea, hay dos batallas que son espectaculares. Si hablamos solo del frente sur, que es el que llevaba España, como he dicho antes, que son Pensacola y Movila. Movila no es tan conocida, pero es importante también, es conocida, pero no es tan conocida, y la batalla de la Movila también es importante. Antes he dicho que Bernardo de Galvez era un gran hombre. El éxito de Bernardo de Galvez, yo lo fundamento en su grandeza como tal, más que como héroe. Consecuencia de ser un gran hombre, fue un gran héroe. ¿Por qué fue un gran hombre? Un gran hombre porque combinó la humanidad, la inteligencia y las técnicas militares de la época. Bernardo de Galvez conquista. Hay que recordar que cuando se inicia la expedición para conquistar los tres fuentes del inglés del río Mississippi, acababa de haber un huracán que había arrasado Nueva Orleans, cuando ya tenía todo prácticamente preparado. Entonces, a pesar de eso, no se achantó y, lo que he dicho antes, gestionó los elementos y cogió por sorpresa a los fuertes. Y no lo hubiera conseguido si no hubiera contado con la ayuda de tribus aliadas, lo que consiguió por el buen trato que les había dado antes, por haberlas pacificado previamente y por la experiencia que había tenido antes en el mundo de la apachería y de la comanchería. O sea, que eran comanches y apaches los que estaban en la zona... No, en la zona cuando él está de capitán de provincias internas, sí eran apaches y comanches. Cuando él está en Nueva Orleans eran otras tribus. Los Choctaw, en fin. ¿Qué más ingredientes va a tener la peli de ese Pues... Porque lo que he visto ahí en algunas imágenes es realmente emotivo, realmente llamativo, ¿no? Sí, bueno, a ver, la superproducción trata de cumplir una función de enseñar a través de la emoción. Entonces hay un elemento cognitivo y un elemento emocional. El elemento cognitivo están al servicio de ofrecer una visión del conjunto de la efemérides, ¿no? Y por eso se habla de Francia, por eso se habla de Inglaterra, de los problemas que tuvo Inglaterra, porque surge la declaración de independencia y cómo se van involucrando tanto la corona francesa como la corona española en el tema. Pero eso, contado tal cual, es objeto de un documental, ¿no? Entonces, la parte emocional, hemos querido entrar en la personalidad de Bernardo de Galvez y cómo va madurando. Claro, Bernardo de Galvez entra no me acuerdo exactamente de la edad, pero cuando entra en combate por primera vez en el frente de Portugal, en el Bas, no sé si tenía 14 años o una cosa así.
Entonces, él muere con 40 años, él muere muy joven. Entonces, se va formando como militar y se va formando como persona con los miembros que tiene de esa familia de hidalgos venidos a menos, ¿no? Que no le hace perder la orientación de los principios, pero le hace tener los pies en la tierra. Entonces, hay unas dinámicas familiares internas que, para no estropear el desenlace, pues diremos que se fundamentan en la relación de amor entre un padre y un hijo. Bueno, Y ese es el hilo más emocional. Hay historias de amor también, por supuesto, y que también como a una persona pues le van formando y van formando parte de la vida de todo ser humano, pero el hilo conductor es la relación de amor entre un padre y un hijo. bueno, y aparte de eso, pues batallas navales, batallas terrestres, los indios, los ingleses, el objetivo final de la independencia de los Estados Unidos, la importancia de la ayuda de España para conseguir ese objetivo, que es, digamos, una faceta histórica poco conocida, y una criolla de origen francés que ya me estoy imaginando que debe ser guapísima, que es la mujer de Gálvez. O sea, pero vamos, que el espectador sepa que hay criolla de origen francés en Nueva Orleans, por lo cual ya, pues, una guapa está en el repertorio, ¿no? Sí, hay varias. Hay varias. Bueno. De hecho hay una canaria. ¿También? También, sí. Hay una canaria, hay alguna francesa y hay una criolla francesa. Entonces, sí, efectivamente. La película habla sobre Bernardo de Gálvez, pero cuenta lo que la hispanidad en términos de hoy y España en términos de hace 250 años hizo. Porque la carne que alimentaba, o principalmente, o una parte importante de la alimentación de las tropas de Washington, salía de la ganadería de Texas, Nueva España. La quinina salía de Perú. El avituallamiento de las tropas se hacía desde Francia o desde la cornisa cantábrica, a través de un bilbaíno que se llama Gardoqui, que fue el primer embajador de Francia en Estados Unidos. Tiene una calle Pilar. Pues se hacía en connivencia entre las dos coronas, se enviaban pues fusiles, tiendas de campaña, uniforme, todo el avituallamiento, porque Estados Unidos no tenía nada. Por eso es tan importante la toma de los fuertes de Baton Rouge y de Natchez. Y en la logística, porque Claro. había logística de este a oeste y logística de sur a norte. Y en la logística de sur a norte, la columna vertebral esencial es el río Mississippi. Claro que es navegable. Y ahí estaba, empieza a gestionarlo el antecesor de Gálvez, pero enseguida entra Gálvez y ya lo gestionas. Vamos, que hay muchas grandes superproducciones en la historia del cine que todos hemos ido a ver, que son magníficas, que se van a quedar pequeñas comparadas con esta. Sí. Bueno, José, pues muchas gracias y estamos deseando ir al estreno de la película. Sí, yo también, muchas gracias. Venga. Venga, vamos.